está Alberto Adriancén, Pepi Patrón y Julio Kotler, tres conocidos intelectuales y personajes que realmente han destacado en la vida política y social de nuestro país y también en la lucha por valores cívicos. Esta noche vamos a emprender una conversación, un panel sobre los temas de interés que escucharán ustedes en breves instantes. Iniciamos sin más rodeos y dándole la bienvenida a Noam Chomsky a nuestro país y a nuestro programa con las preguntas que tenga que hacer Alberto Adriancén. Profesor Chomsky, un placer realmente entrevistarlo y agradecerle a Hans esta oportunidad. Yo quisiera preguntarle, a raíz de un manifiesto que fue publicado a principios de octubre por un grupo de intelectuales americanos, en los cuales figuran gente como Gore Vidal, Susan Sarandon, Jesse Jackson y otros, luego de la aprobación por el Congreso de la famosa Ley sobre Comisiones Militares 2006, en la cual señalan que el régimen de Bush está intentando rehacer la sociedad de una manera fascista, según el comunicado o el manifiesto que leyó Olivia Dukakis hace unas semanas atrás. ¿Usted realmente piensa que esto es así, más aún si es que lo ligamos a este nuevo decreto que ha sacado el gobierno de Bush respecto a una suerte de privatización del espacio, en el sentido que ellos van a decidir quiénes van a ir al espacio, quiénes no van a ir al espacio? ¿Usted siente ahí un retroceso democrático en Estados Unidos, una involución democrática? I wouldn't use the word fascism. That's a strong word. Sí, la palabra fascismo es una palabra fuerte, pero sí, de hecho es un retroceso importante. Por ejemplo, la ley elimina el derecho de habeas corpus, que tiene muchos años de existencia. Permite que el presidente determine por sí mismo qué formas de interrogatorios serían los permitidos. Esto significa, en los hechos, qué formas de tortura se van a permitir. La ley, de manera interesante, cambia la ley de crímenes en Estados Unidos, de crímenes de guerra en Estados Unidos. Hace 10 años existía una ley sobre los crímenes de guerra, que en la verdad establece sentencias que pueden ir hasta la pena de muerte, que están en violación de la Convención de Ginebra. La Corte Suprema recientemente había emitido una sentencia señalando en cual Estados Unidos debía cumplir con algunas partes de la Convención de Ginebra. Y la forma como ellos superaron este impasse fue eliminando algunas de las sanciones que se aplican a través de la Convención de Ginebra. En la práctica, esto significa retraerse de estos componentes de la Convención de Ginebra. Y tome en cuenta los aspectos del enemigo combatiente, que es una categoría no existe en la Convención de Ginebra, entonces han acuñado este concepto. Y la idea es de tratar de establecer una categoría de personas que puedan ser tratadas, juzgadas, sin tomar en cuenta las convenciones internacionales. De hecho, existe una pregunta obvia que deberíamos formularnos. ¿Por qué está sucediendo esto en Guantánamo y por qué no en el estado de Nueva York, por ejemplo? La razón de ello es que Guantánamo es un territorio que ha sido robado y que es utilizado violando el tratado. El
tratado se fijó en un momento y ya no tiene validez. Pero el gobierno puede afirmar que eso no está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos por encontrarse en un país extranjero. Entonces, en cuanto utilicen Guantánamo, podemos juzgar y decir que van a realizar actividades que son ilegales en este lugar. Y esta ley que acaba de ser publicada lo que hace es reenfocar las prácticas de tal forma que estemos y seamos consistentes con la decisión de la Corte Suprema. Pero en el fondo va a permitir las mismas prácticas que se han venido utilizando. Sí, es un tema bastante serio. Y se podría hablar de una suerte de macartismo globalizado, digamos. Es decir, los patrones de comportamiento del 50 respecto a la sospecha, al temor, se comienzan a trasladar efectivamente ya a escala internacional, porque de hecho con esta nueva normatividad cualquiera puede ser tomado preso, digamos, sin necesidad de cargos, y como bien usted señala, no hay habeas corpus. Y si le suma a eso las cárceles clandestinas y el tráfico de detenidos que hace Estados Unidos por Europa y muchas otras partes del mundo, no se puede pensar ya que estamos frente a una suerte de macartismo globalizado, es decir, lo que fue en el 50 para Estados Unidos hoy es para todo el mundo. Bueno, de hecho ya ha afectado al mundo entero. Existen personas que han sido secuestradas por la CIA en Italia, los Balcanes, y han sido colocados en lugares secretos. El proceso que se llama rendición, que consiste en el envío de criminales a aquellos países donde van a ser efectivamente torturados. Eso es la internacionalización de las actividades criminales. Y lo que usted señala es correcto. Bajo el amparo de esta nueva norma, el gobierno de Estados Unidos podría secuestrarlo a usted, por poner un ejemplo, colocarlo en algún lugar donde no tenga acceso a el habeas corpus, ni sin derecho a ser asistido por un abogado, sin conocer cuáles son los cargos que se le imputan, y podría ser juzgado por un juzgado que no tiene ninguna competencia o jurisdicción. Eso es posible en teoría bajo esta nueva norma que ha sido publicada. Para los ciudadanos de Estados Unidos existen ciertos estándares distintos, porque sí les conservan el derecho del habeas corpus de una manera bastante débil, debo señalar. Debemos reconocer que esto no es algo nuevo. Hace 4 años, el actual fiscal general, Alberto González, quien era asesor legal del presidente, elaboró un memorándum que se filtró y devino público. En él se le sugiere al presidente que se retire Estados Unidos de la Convención de Ginebra con el fin de minimizar las posibilidades de que sea juzgado por crímenes de guerra. So we're going to continue this conversation. Patrón, que es no solo decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, sino presidenta de Transparencia, que todos conocemos el rol y la importancia que tuvo en transición a la democracia. Profesor Chomsky, un gusto tenerlo en nuestro país y felicitaciones por el aniversario sin rodeos, dicho sea de paso. Hablando del macartismo globalizado y de esta partición del mundo entre buenos y malos, le pregunto si no, de paso, corremos el riesgo de hacer de todos los que luchan contra el imperio buenos de la película. Por ejemplo, usted hizo el prólogo en 2001 a un libro sobre Lori Berenson, que podía para algunos sectores de la opinión pública encarnar la lucha por la libertad, y para sectores como nosotros, por ejemplo en el Perú, era parte de un movimiento subversivo que le costó la vida a mucha gente, que secuestró a muchísimas personas, que hizo sufrir además de los daños materiales. Entonces, ¿cómo poner el límite, ¿no es cierto?, entre la necesidad de la crítica y el cuestionamiento, y también poder matizar
quiénes luchan y cómo se lucha contra la injusticia, ¿no? Es muy difícil determinar dónde están unos y otros. Pensemos el peor gobierno de la historia de la humanidad, el gobierno nazi en Alemania. Ellos se veían como que estaban luchando contra el terror. Entonces los partisanos se les consideraba como terroristas. Y técnicamente era cierto, porque estaban realizando actos de terrorismo. La Gestapo señaló efectivamente que habían terroristas que estaban recibiendo apoyo extranjero, y eso es verdad, porque estaban siendo apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña, y muchas de las acciones que ellos realizaron son acciones que nosotros efectivamente llamaríamos acciones de terror. No obstante, todos nosotros estaríamos de acuerdo que sus acciones eran legítimas. Tenemos que tomar en cuenta estos juzgamientos a la luz de las circunstancias en las cuales ocurrieron. Entonces la resistencia frente a la Alemania nazi o otros regímenes tiranos son cosas que debemos tomar en cuenta. No podemos encontrar una fórmula porque es algo muy complejo. Tenemos que tomar una decisión analizando cada uno de los casos independientemente. Mi opinión en este tema es que la sanción de Lori Berenson es excesiva y debería ser reducida la sentencia que se le ha otorgado. Pero eso dependerá de las autoridades y de los peruanos decidir cuál es el camino. Con respecto a los buenos y los malos, también funciona a la inversa. Entonces, pensemos en el caso de Saddam Hussein, quien está siendo juzgado en la actualidad y probablemente será sentenciado a la pena de muerte. Está siendo juzgado por actos criminales que realizó en el año 1982. Y lo que la prensa y los intelectuales no dicen de manera gentil es que el 1982 marca un año importante en las relaciones entre Estados Unidos e Irak. 1982 is the year when President Reagan removed Iraq from the list of el año 1982 marca el año en el cual el presidente Reagan retiró a Irak de la lista de países terroristas. So that the United States could begin providing Saddam with de tal forma que Estados Unidos pudiera empezar a ayudar a Saddam Hussein, incluyendo ayuda militar, asistencia en la elaboración de armas de destrucción masiva. El presidente Reagan envió a un representante especial para finiquitar estos asuntos que Ronald Ramsey, el secretario de Defensa, había adelantado. Y esta ayuda continuó hasta los años 1990, mucho después de la guerra con Irán, de las atrocidades cometidas por Saddam Hussein. De hecho, en 1989, Estados Unidos invitó a los ingenieros nucleares de Irak a Estados Unidos para que fueran capacitados en los métodos más modernos del desarrollo de estas armas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿quién debería estar al lado de Saddam Hussein en este proceso judicial? En esa perspectiva, entonces está claro que en términos de política de Estados, en este caso Estados Unidos, no se rige por ningún tipo de principio ni político ni ético, sino por lo que le conviene o no le conviene, ¿cierto? Y eso usted lo dice permanentemente. La pregunta es si usted planteaba la posibilidad de legitimar de alguna manera a quienes luchan contra una dictadura o regímenes totalitarios, si no podemos, por ejemplo, poner un límite ahí en lo que a la democracia se refiere. Es decir, una cosa es luchar contra un régimen tiránico autoritario y otra cosa es pretender tumbar un Estado democrático. Pronto por ahí podemos encontrar una línea divisoria para no simplemente someternos a la relatividad del interés propio, ¿no?
Antes que nada, no es solo Estados Unidos. Los estados no son agentes morales, sino son sistemas de poder. De hecho, como nosotros bien sabemos, las ciencias sociales definen al Estado como una organización que tiene el monopolio de la violencia y la utilizan. Las personas son los agentes morales y las personas pueden solicitarle al Estado que actúe de manera decente, de manera moral, pero los estados y otras formas de poder de por sí no van a optar por seguir una acción que sea moral, sino más bien esto está en manos de las poblaciones. Los estados democráticos pueden realizar atrocidades tan horribles como estados dictatoriales. La diferencia está en que en una sociedad más libre y democrática, la población puede actuar de manera más libre, abierta, para darle un fin a esas atrocidades que se cometen. Pero la población tiene que tener un conocimiento sobre los hechos, y en realidad no lo tienen. Con lo cual los medios de comunicación, los académicos, la comunidad intelectual tradicionalmente han protegido al poder del Estado de este tipo de exposición. Y tomemos el ejemplo que les di. De hecho, no es el peor de los ejemplos. Existen muy pocas personas en Estados Unidos que conocen lo que yo acabo de decir sobre el rol que ha tenido Estados Unidos en apoyar las atrocidades que cometió Saddam Hussein. Es más, hay menos gente que lo sabía cuando estaban efectivamente ocurriendo. Las personas, al no saber qué es lo que está sucediendo, no pueden tomar acción en contra de ellas. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, aquellos privilegiados que podemos tener conocimiento de esta información y ayudar al pueblo para que lo entiendan y poder parar a los estados y frenarlos de tomar este tipo de acciones. Y los crímenes son muy serios. Tomemos el caso de Irak, ¿no? Es una guerra agresiva. Las personas fueron colgadas en Nuremberg por realizar acciones como las que hemos visto. En la actualidad, según las encuestas en Estados Unidos, la gran mayoría de la población de Irak quiere que las fuerzas que están ocupando el Estado se retiren. Un estudio reciente, bastante detallado sobre los efectos de la guerra, estima que hay 650.000 personas muertas desde la invasión. Una década antes de la invasión, cuando habían las sanciones mataron cientos de miles de personas. Entonces estos son crímenes bastante serios y sin embargo son realizados por estados democráticos. Y la responsabilidad por la falta de acción con respecto a ellos debe ser atribuida a personas como nosotros, porque nosotros tenemos el privilegio de tomar conocimiento de estas cosas y poder ponerlas a la luz pública. Si no se exponen a la luz pública, entonces las personas no pueden hacer nada al respecto. Es el turno ahora de Julio Kotler. Integra el Instituto de Estudios Peruanos, una institución privada peruana con más de 40 años de existencia dedicadas a la investigación y al progreso en nuestro país. Julio. Profesor Chomsky, de acuerdo a lo que usted dice, daría la impresión de que casi de manera inevitable va a continuar este tipo de política del gobierno norteamericano y que estaría tentado de decir casi que estamos condenados a más represión interna y más guerras externas.
¿Eso es una visión correcta o...? I'm more optimistic. Yo soy más optimista. I think if you look over the course of history, Si es que revisamos la historia, podemos darnos cuenta que hay muchas atrocidades espantosas, pero el nivel general, la moral ha mejorado. Entonces, muchas de las acciones que los gobiernos tomaban hace poco están limitadas y no pueden realizarse. Es más, América Latina ha contribuido de manera significativa en este sentido. Tomemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue un logro sumamente importante. Los estados no lo cumplen, pero es un ideal al cual las personas pueden acceder o luchar por acceder a ese ideal. El componente principal fue contribuido por los juristas latinoamericanos. Existía en América Latina una gran tradición de la lucha contra la invasión extranjera y etcétera. Y como nosotros sabemos, esto se convirtió en una tradición legal traducida en la protección de los derechos humanos. Dos tercios de la Declaración Universal se dedica a los derechos económicos, culturales y sociales. Y tienen el mismo estatus que los demás derechos. Y esto fue introducido por la iniciativa del embajador de Chile, Hernán Santa Cruz, quien era un abogado intelectual muy distinguido, y este es un componente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la cual deberíamos luchar o deberían luchar las personas. No hace muchos años, si Estados Unidos se oponía a algún gobierno en la América Latina, lo tumbaba por la fuerza. Y no tengo que darles ejemplos. La última vez que intentaron hacerlo fue hace 4 años, cuando Estados Unidos apoyó un golpe militar en Venezuela y sufrió un revés. Estados Unidos tuvo que recurrir a la subversión en vez de un golpe militar. Y esta es una señal del que ha perdido su capacidad de utilizar violencia para lograr los objetivos del Estado. Y ese es un paso importante que se ha dado. Existen muchos otros ejemplos. Hablemos sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo. No se están respetando en realidad. Pero la situación actual es mucho mejor de la que era hace 40 años. Y estos derechos surgen por la lucha popular. No son premios ni donaciones que nos vienen de algún lugar, sino más bien son fruto de la lucha que hay. Y una vez que se ganan estos derechos, pueden ser defendidos y pueden ampliarse a otros campos. Todos sabemos que la historia no es una línea continua hacia arriba. Existen periodos en los cuales vamos a sufrir ciertos reveses. Pero me parece que la tendencia general es a ir hacia arriba, hacia el avance. Y esa es una razón por la cual debemos ser optimistas. Por un lado, nos da mayores oportunidades. Tenemos una gran herencia de libertad y libertades que han sido logradas a nuestros predecesores. Y esa herencia nos permite hacer cosas que ellos no podían hacer. Y nuevamente, pienso que esta es una razón por la cual debemos ser optimistas. La segunda cuestión, que no quisiera continuar con
con este optimismo, es en este momento en el mundo hay un cambio de fuerzas y de estados que en el futuro próximo van a tener bombas atómicas cuyo uso va a ser muy problemático. Norcorea, Irán y otros países, y lo peor de todo esto es que pueden difundir estos instrumentos de guerra entre fuerzas no estatales, con lo cual hay veces en que uno tiene la impresión de que estamos entrando en un horizonte así, fin del mundo apocalíptico. ¿De qué manera se puede luchar qué es lo que se debería hacer para impedir que una situación así catastrófica pueda ocurrir? You're absolutely correct. Tiene usted toda la razón. Catastrophic es una situación catastrófica. And it's not discussed enough in y public. No se discute lo suficiente a nivel público. But if you look at pero the work of strategic vemos analysts, la labor que vienen realizando los analistas estratégicos, they are very concerned. Ellos están muy preocupados. So right in the mainstream of la corriente central de opinión, hay personas como Robert McNamara, que es exsecretario de Defensa, advierte de manera seria de lo que él llama el apocalipsis ya, o que está por llegar, algo que no está muy lejano. Y cuando habla de eso, él habla de los enfoques militaristas que utilizan los estados líderes, como Estados Unidos. Hemos leído en los periódicos hace unos días que la administración del presidente Bush ha declarado formalmente que se ve como el dueño del espacio y evitará cualquier otro gobierno hostil tener acceso al espacio. Han dicho que no están planeando colocar armas letales en espacio, pero nadie les cree. Y de hecho, los objetivos potenciales no les creen. Y esto abre la oportunidad a una guerra en el espacio, una nueva dimensión de guerra. Y se entiende que eso puede ser mucho más destructivo. Es más, podría llevarnos al apocalipsis ya. Si nos percatamos, ya han habido ciertos intentos dentro del marco de Naciones Unidas, al menos en los últimos 10 años, de reservar el espacio para efectos pacíficos. El último voto era de 160-1, la última votación que se realizó. Y ese 1 era Estados Unidos. Y esto se remonta al gobierno del presidente Clinton. Y ahora está corriéndose. Para Norcorea, Irán, contar con armas nucleares sería una tragedia. Pero el problema más serio está en los estados más poderosos. Sabemos cómo deshacernos de las armas nucleares. Existe un tratado, el Tratado de No Proliferación de 1970. Y según ese tratado, los estados nucleares están obligados a eliminar las armas nucleares. Este es un compromiso legal que ha sido fijado por la Corte Internacional. Ninguno de los estados con capacidad nuclear ha cumplido con esta resolución. Estados Unidos, lamento decirlo, lidera el rechazo a esto. De hecho, el gobierno de Bush por primera vez declaró
que no está sujeto a este requisito. Entonces, por ejemplo, se ha retirado de la parte de pruebas del tratado, así como otros tratados internacionales que están relacionados con el Tratado de No Proliferación de Armas. Y esto abre la oportunidad para que otros estados empiecen a hacer investigaciones y desarrollos nucleares y comiencen una carrera en este sentido. En los dos casos que usted ha mencionado, Corea del Norte e Irán, cualquier persona que tenga cierto sentido de razón va a tener la esperanza que ellos no desarrollen armas nucleares. Y se sabe también qué pasos se deben seguir para evitarlo. Existen opciones diplomáticas abiertas y podemos seguir ese derrotero. En el caso de Corea del Norte, el país que está más involucrado con este tema, es decir, Corea del Sur, ha tenido una política bastante interesante con respecto a Corea del Norte. Está tomando distintos pasos de tal forma de aminorar las tensiones, mejorar la integración, establecer relaciones culturales, intercambio de poblaciones, etcétera, inversión, de tal forma que podamos ir disminuyendo de manera gradual la tensión que existe entre los dos países y integrar a Corea del Norte de alguna manera en el mundo internacional. Esa es un enfoque que tiene mucho sentido. La forma en que podamos obligar a Corea del Norte a desarrollar armas nucleares es amenazarlos con que va a haber un ataque contra ellos. Y si vemos los registros de los últimos 10 o 15 años, eso es exactamente lo que podemos identificar. En 1994, el gobierno de Clinton llegó a un acuerdo con Corea del Norte para reducir el nivel de amenaza y darles una cantidad de ayuda de tal forma que Norcorea parara de producir plutonio. Ninguno de los dos lados cumplió al 100% con el acuerdo, pero en alguna medida funcionó. Cuando llegó el gobierno de Bush, retiraron cualquier participación que había. Y como había predicho cualquier especialista, Norcorea volvió a enriquecer el plutonio. Existen aún opciones. Con respecto a Irán, las opciones son aún más obvias. Entonces, por ejemplo, en el año 2004, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Irán señalando que Irán dejaría de enriquecer el plutonio y a su vez la Unión Europea le iba a dar garantías firmes en temas de seguridad. Esto significa eliminar cualquier amenaza que significaba Estados Unidos sobre los ataques que podría tener sobre Irán. Irán cumplió con el acuerdo, pero la Unión Europea no. Aparentemente, bajo presión de los Estados Unidos, no pudieron dar las garantías contra la agresión proveniente de Estados Unidos. El gobierno de Bush continúa amenazando de que va a invadirlos. A principios de octubre desplegaron las unidades navales en el Golfo Pérsico y continúan haciendo amenazas que son bastante creíbles de que van a atacar el país. Y eso tiene consecuencias predecibles. Consecuencias que sí podrían volver al desarrollo de estos elementos. De hecho, se entendía claramente por la inteligencia y los especialistas independientes que la invasión a Irak iba
provocar un aumento en el terror y la proliferación de armas nucleares. Y la razón es muy sencilla. La invasión de Irak informó o puso en autos a cualquier país que nosotros los íbamos a atacar, salvo que hubiera una razón para no hacerlo. Las únicas razones para no hacerlos son el terror y las armas nucleares. Entonces se predijo que aumentarían y por lo tanto han aumentado. Así funciona el mundo. La segunda rueda, segunda vuelta de preguntas, intervenciones, y es el turno de Alberto Adriancén, conocido analista político y de temas internacionales. Yo quisiera recordar que además de, si me permite, de Corea del Norte e Irán, también tienen armas nucleares Israel, Pakistán y la India, y nadie dice nada. Francia. Bueno, Francia, pero fuera los países llamados del tercer mundo, y nadie dice nada sobre ellos. Nos fijamos y ponemos la atención en Corea del Norte e Irán, siendo Israel acaso el país más armado en términos nucleares. Pero yo quisiera hacerle una pregunta vinculada a lo que ha planteado Julio y después introducir otro tema, ¿no? Usted ha hablado sobre esta suerte de privatización del espacio por parte de Estados Unidos, esta especie de propiedad privada que crea Estados Unidos con un último decreto secreto, al parecer, que de la propia administración Bush, y la posibilidad de una guerra espacial. ¿Qué diferencia existe entre este proyecto de Bush y la guerra famosa, la guerra de las galaxias de Reagan en los años 80, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta, usted ha visitado en Lima a Ollanta y sé que va a visitar después al presidente Chávez. ¿Cuál es su visión sobre esta suerte de nuevo nacionalismo en América Latina en un contexto de globalización? O sea, si usted cree que es un avance, un retroceso, más allá de los personajes, digamos, ¿no? ¿Cómo ubica estos procesos nuevos que se están dando en América Latina, como más allá de las diferencias con López Obrador en México o Rafael Correa en el Ecuador? Well, Reagan did propose Reagan propuso missile defense system. Un sistema de defensa contra misiles, que ese fue el nombre que se le dio. It's worth bearing in mind that vale la pena tomar en cuenta que los analistas estratégicos en todas partes veían que la defensa contra misiles era una primera arma. Defense sounds like a nice word. La palabra defensa parece una palabra bonita, pero el objetivo de un sistema de defensa contra misiles es permitir que un país poderoso que realice un primer ataque y luego pueda absorber una respuesta a ese ataque, y eso es algo bastante serio. Entonces, hablando de Israel, hace unos meses en Alemania le dio submarinos avanzados que son capaces de llevar misiles con puntas nucleares. Eso elimina un factor que podría disuadir a Irán de atacar. El sistema de Reagan no avanzó mucho. Fue aún más desarrollado por el presidente Clinton, y si revisamos los documentos, el gobierno de Clinton, el comando estratégico del gobierno de Clinton explica francamente que en el pasado los ejércitos y las marinas estaban utilizadas para proteger las invasiones, y ahora estamos moviéndose hacia una nueva frontera, y por lo tanto debemos desarrollar fuerzas espaciales que van a actuar como actuaron las armadas y la marina en el pasado, de tal forma que puedan proteger las inversiones, y es algo muy franco. Ellos señalaban que la diferencia era la siguiente, ¿no? Cuando los ingleses tenían una fuerza marina, los alemanes podían desarrollarla, y
La diferencia es que cuando nos vamos hacia el espacio no vamos a permitir que nadie nos haga este frente, con lo cual se está estableciendo una hegemonía internacional y todos entendemos que nadie va a tolerar eso. No pueden competir con Estados Unidos en el espacio, pero van a desarrollar otros métodos para disuadir a Estados Unidos de atacarlos. Y de hecho, se puede ver que cuando el gobierno de Bush entró y comenzó a desarrollar estos proyectos, los rusos comenzaron a desarrollar sus sistemas de defensa, incluyendo armas nucleares, colocando misiles ofensivos con armas nucleares en lo que se llama de manera automatizada, porque son y funcionan a través de las computadoras. Esa es una garantía de que se puede disparar una guerra nuclear accidental. Los sistemas de Estados Unidos son de hecho mucho más sofisticados y sabemos que tienen muchas computadoras donde se han parado un ataque nuclear por la intervención humana. Los sistemas rusos no son tan sofisticados y no cabe duda que van a haber errores humanos. Entre otros países podemos hablar de la China, que han sido los más conservadores, pero ya están empezando a desarrollar defensas militares y eso sí va pasando a los demás países. Tomemos el caso de Israel. Es verdad que hay muy poca discusión pública sobre las armas nucleares y vamos a hablar con los especialistas. Sí hay mucha discusión en este tema. De hecho, el ex jefe de la Unidad Estratégica de Estados Unidos describió a las armas nucleares de Israel como las más peligrosas de la región, porque provocan que otros estados que van a tener que reaccionar también las desarrollen. Cuando la India desarrolla armas nucleares, Pakistán responde desarrollando armas nucleares y así se va repitiendo este efecto. Insisto que existe una forma de frenar este sistema. Existen una gran cantidad de tratados formales. Si se implementaran, eliminaría la amenaza de la guerra, de las armas nucleares y de la destrucción de las especies. Existen en realidad dos amenazas grandes a la existencia humana. Una es la arma nuclear y la otra es la destrucción del medio ambiente. La amenaza nuclear sabemos eliminarla. No sabemos, no se está haciendo, pero sabemos cómo podemos eliminarla. La destrucción medioambiental no se le puede hacer frente de manera tan rápida. Y es posible que ya sea muy tarde hacer algo. Cuanto más nos demoremos, peor serán las cosas. Estos son temas sumamente serios. A second question with regard to the ¿cuál es su América Latina es una situación bastante interesante y esta es la primera vez desde la conquista de los españoles que América Latina tiene la oportunidad de independizarse y tener algún grado de integración. Como bien saben mejor que yo, los países de América Latina tradicionalmente han estado aisladas unas de otras y internamente también han estado separadas. En América Latina existe la peor inequidad del mundo
Existen pequeñas élites poderosas que han estado orientadas más que nada al occidente y no entre sí ni hacia las poblaciones internas. Y eso está empezando a cambiar. Existe alguna oportunidad en la cual América Latina puede moverse para tratar los problemas extremos que tienen internamente y lograr cierta integración y cierta independencia de los estados poderosos como Inglaterra, Francia y recientemente Estados Unidos. Estos son avances importantes y pueden ser adelantados. América Latina es en la actualidad la parte del mundo más interesante. Existen movimientos de población masivas, hay cambios hacia la democratización, hacia más justicia, hacia la integración y hacia la independencia. Los métodos a través de los cuales Estados Unidos y Gran Bretaña habían controlado a América Latina están debilitándose. Esos métodos se están debilitando. Uno de ellos era la violencia y el otro era la estrangulación económica. Y hoy en día ambos son más débiles. El fracaso de derrocar al gobierno de Venezuela por la fuerza fue una muestra. Y cuando Kirchner eliminó al Fondo Monetario Internacional de Argentina, eso muestra cómo se debilitan los controles económicos que existían. Entonces América Latina sí tiene oportunidades. El problema es tomarlos y hacer algo con ellos. Tienes la segunda oportunidad, digamos. Sí, dos cosas brevemente. En relación con lo que usted acaba de decir, eso que usted llama la situación positiva de América Latina, en términos de una democratización social probablemente, ¿no? De tratar de reducir desigualdades. Pero en términos políticos, para nosotros aquí adentro no está muy claro, por ejemplo, que Chávez necesariamente sea una buena noticia. En términos políticos, no digo económicos o eventualmente sociales. Entonces por ahí y se ha discutido, se ha comentado mucho aquí sus declaraciones sobre Chávez en Chile, entonces sería interesante escucharlo. Y un segundo tema que usted mencionó hace un momento sobre la importancia de poder hacer públicas las cosas, de discutir públicamente, sea de armamento, sea... Y probablemente una de las grandes diferencias entre una bomba atómica en Irak y en Francia o en Irán e Israel es que en unos lugares se puede discutir justamente y en otros no. Entonces, ¿cuál es a su juicio el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, ya no solo de los intelectuales o las élites, en poder hacer de ciertos temas asuntos de discusión pública? No solo de élites, sino de la población en general, que pueda también funcionar como control social. Me parece que las dos partes de su pregunta están relacionadas. Entonces, ¿cuáles son los programas de Chávez? Lo que la gente sabe es lo que lee en los periódicos, que no tienen nada que ver con los programas. Entonces, por ejemplo, cuando se presentó en Naciones Unidas, hay una sola cosa que se sabe, es que lo llamó a Bush un demonio y todo el mundo lo sabe. Él también ha dado charlas. Ha dado charlas importantes en la cumbre de Naciones Unidas hace un año, en la cual trajo a colación temas que son muy importantes para América Latina y para el mundo en general. Por ejemplo, él habló sobre la responsabilidad de los estados productores y de los consumidores para cambiar su modo de vida, políticas socioeconómicas para evitar las catástrofes medioambientales internacionales que van a llegar si es que los productores y consumidores seguimos utilizando los hidrocarburos como fuente de energía. Y eso es algo importante. Tanto los productores como Venezuela y los consumidores como Estados Unidos tienen que cambiar sus programas si es que vamos a hacer que la especie sobreviva. Él convocó
a que se volvieran los programas que fueron desarrollados en los años 70 sobre la UNCTAD, la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, solicitando que haya un nuevo orden económico internacional, en la cual se ofrecían oportunidades para la gran mayoría de los pobres del mundo. Y esos eran programas importantes. Sin embargo, fueron aplastados por los estados poderosos que instituyeron los programas liberales, que han sido un desastre para la mayoría de las personas del mundo. Y él lo que ha pedido es volver a estos ideales y que volvamos a pensar sobre ellos. Y son propuestas sobre la reconstrucción de las Naciones Unidas, de tal forma que se prevenga el monopolio de poder en manos de unos pocos estados, básicamente Estados Unidos. Puede ser que nos llame la atención, pero la mayoría de las personas de Estados Unidos piensan que Estados Unidos no debería tener el derecho a veto y debería seguir las mismas normas a las cuales están sujetas la mayoría de los estados. En el mundo en general, un apoyo de que se reestructure las Naciones Unidas de tal forma que sea una institución más democrática. Y si continuamos revisando sus propuestas, vemos que tienen son bastante lógicas y son conservadoras en la medida que reflejan las opiniones e intereses de la mayoría de la población del mundo, incluyendo Estados Unidos. Hay muy pocas personas que saben de este tema porque no fue informado. Si leemos el New York Times, ataca a Chávez, no es tan extremo como el mercurio, pero sí es bastante fuerte también. Pero no se dijo nada con respecto al contenido de sus comentarios. No obstante, se señaló que fue muy aplaudido por los delegados, tanto que el presidente tuvo que parar y pedir que se dejara de aplaudirlo, pero no explicaron por qué. Y de hecho, los temas que acabo de mencionarles no serían conocidos más que por un puñado de especialistas. Podemos tomar nuestras propias decisiones con respecto a sus políticas, pero no podríamos hacerlo si no sabemos cuáles son. Con lo cual nos trae al tema de la responsabilidad de los medios, los intelectuales, gente como nosotros, que podemos tomar conocimiento de estas cosas. Tenemos la capacidad, la capacitación, con lo cual podemos informarle a la población tipo de ideas que la media o los medios de comunicación no les van a dar, porque no son instrumentos de información, sino son instrumentos de dominación. Representan a concentraciones de poder y su interés no es tener una sociedad democrática. Por lo tanto, tenemos que buscar otros medios que nos permitan desarrollar la democracia, no sé, medios independientes, medios comunitarios, otras formas que son posibles. Y la pregunta de la validez de las políticas de Chávez se podrán discutir de manera seria. O sea, no podemos discutirlo de manera seria si no tenemos, si no sabemos cuáles son, y no podemos basarnos sobre denuncias histéricas. Acabo de llegar de Chile y quisiera acordar la frase, pero la última descripción que leí en el Mercurio sobre Chávez es, a ver si me la puedes citar. Algo así como narcisista, pedrodemocrático, leninista, una frase algo así. Si esa es la información que la población tiene, entonces no podemos tener una discusión sobre el tema que usted señala. Si pudiéramos tener una discusión, podríamos llegar a distintas conclusiones, pero no podemos tener la discusión si es que no revisamos los hechos. Por ejemplo, uno de los
economistas, líderes, sociólogos, líderes del Perú. Hernando de Soto es una persona muy importante. Deberíamos preguntarle a él qué piensa sobre Chávez. Chávez está adoptando algunas de sus propuestas. Y esas son cosas sobre las cuales deberíamos estar informados. Con la segunda vuelta de nuestro panel con la intervención de Julio Kotler. Estoy sorprendido después de todo lo que ha dicho sobre la situación internacional, su optimismo y su deseo y su creencia que las cosas pueden mejorar gracias a la intervención de intelectuales, profesionales y círculos. Porque en Estados Unidos existe un debate intenso que no será en New York Times, pero que hay radios y hay comentaristas y hay escritores que intervienen muy fuertemente en el debate interno y que pueden, de hecho, modificar la correlación de fuerzas políticas en las próximas elecciones. Es decir, de todas maneras en Estados Unidos hay bases democráticas para discutir y para decidir. Lo que no veo es cómo un gobierno antidemocrático como Chávez, que persigue de diferentes maneras a las minorías políticas, puede crear un debate saludable. Pero es como que en las Naciones Unidas era Gaddafi el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué cosa es democracia y qué cosa no es democracia? Es una situación bastante complicada. Pero yo quería insistir más en lo de Estados Unidos, porque acerca de lo de Latinoamérica no podemos pelear entre nosotros. Lo que quería era, usted, por ejemplo, en las próximas elecciones se dice que va a haber un cambio de los republicanos hacia los demócratas. Esto traería un cambio político significativo en la política interna y externa de Estados Unidos. Porque eso, digámoslo así, ese cambio electoral va a ser gracias a todos los debates y las denuncias que han hecho los medios de comunicación. Al fin y al cabo es el New York Times el que denuncia el memorándum secreto de González. Es el New York Times y otros periódicos más los que han venido denunciando todas estas cosas que pasan en Estados Unidos. Entonces, y que pueden producir cambios. Esta situación puede producir cambios significativos o va a ser un maquillaje más. ¿Estamos condenados a que las cuestiones continúen igual o no? Deberíamos aclarar el hecho que en Estados Unidos, en los medios de comunicación y los círculos académicos e intelectuales no existe debate casi. Sin embargo, en Venezuela existen 4 periódicos principales que se oponen radicalmente al gobierno, denuncian al gobierno de manera abierta. El candidato de oposición públicamente apoyó el golpe militar que eliminó al gobierno durante poco tiempo y eliminó todos los elementos democráticos, el Parlamento, la Corte Suprema, el fiscal, la Fiscalía. Él lo ha apoyado y ahora va a ser encarcelado. Los periódicos estaban denunciando cosas violentas. Si esto ocurriera en Estados Unidos, estarían todos en Guantánamo ahorita. O sea, los hechos son distintos. El New York Times es un periódico que responde a un partido y existe muy poca oportunidad de discusión, y eso es cierto para los diferentes medios de comunicación en general. Ambos partidos políticos en Estados Unidos están al extremo derecho
de la población en una gran cantidad de temas. He mencionado que la mayoría de las personas en Estados Unidos están a favor de abandonar el veto de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Pero no se puede decir. Estas personas se han decidido ello por sí solos. Ellos nunca lo han leído ni han escuchado, pero la gran mayoría de las personas en Estados Unidos creen que las Naciones Unidas, no con Estados Unidos, debería liderar los conflictos internacionales. Pero nadie ha discutido sobre este punto. No hay un solo columnista o un informe que haya hablado sobre este tema. Y esto es cierto en asuntos internos también. Los problemas principales para la gente de Estados Unidos derivan del sistema de salud. El sistema de salud en Estados Unidos ha sido privatizado. Como consecuencia de ello, es el peor del mundo. Tiene el doble de costos per cápita y los peores resultados. La mortalidad infantil en Estados Unidos está al nivel de Malasia. Y estamos hablando del país más rico del mundo. Hay gran cantidad de personas que no pueden pagar los servicios médicos. La gran mayoría de la población durante décadas ha estado a favor del sistema nacional de salud como el que existe en otros países industrializados. Ninguno de los dos partidos políticos va a proponerlos, o sea, lo vamos a leer en las encuestas, pero esas encuestas ni siquiera son publicadas, porque los medios de comunicación no quieren que la población sepa cuál es la opinión pública sobre estos temas. Déjenme darles un solo ejemplo. Bueno, en realidad existen muchos, y yo he escrito al respecto en mis diferentes libros. Cuando se anuncia el presupuesto federal, las agencias de opinión pública le preguntan a las personas qué piensan que debe componer este presupuesto, y obviamente tenemos resultados muy opuestos. Cuando los gastos militares suben, la gente quiere que bajen. Y cuando bajan los gastos en aspectos sociales, educación, la gente quiere que suban. Estas encuestas no son publicadas porque los medios de comunicación no quieren que la gente sepa cuál es la opinión generalizada. O sea, tiene razón que yo soy optimista, pero no es por los medios de comunicación y no es por los intelectuales, es por el público en general y el público organizado. En América Latina, por ejemplo, uno de los fenómenos más alucinantes son los movimientos masivos populares. Por ejemplo, el movimiento de los sin tierra en Brasil. Esa es una fuerza democrática muy interesante. No el liderazgo político que están robándole al Estado. Y es el mismo caso en Estados Unidos. No es una sociedad muy organizada, pero existen movimientos populares bastante importantes. Y los derechos que se han logrado y que son importantes han sido alcanzados gracias a estos movimientos populares. He mencionado los derechos de la mujer. Eso no vino impuesto por el gobierno, sino más bien por los movimientos populares a favor de las mujeres, y lograron obtener estos derechos. Tomemos la libertad de hablar. No existe mayor derecho. Ese es un aspecto en el cual Estados Unidos es el mejor en el mundo, porque tiene mayor protección para este derecho que cualquier otro país del mundo. ¿Y de dónde vino esto? No está en la Constitución, ni siquiera está en la Declaración de los Derechos Civiles. Y recién en el siglo XX
Cortes, el Poder Judicial, comenzó a revisar casos en los cuales se hablaba sobre la defensa de la libertad de expresión. Y la Corte Suprema no alcanzó un estándar óptimo de protección de la libertad de expresión sino hasta el año 1964. Y eso fue bajo el movimiento civil que lideró Martin Luther King. Y en este contexto, estos movimientos civiles masivos, se logró que obtener esta protección masiva de estos derechos. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Como les he dicho antes, los derechos se logran de abajo hacia arriba, no son otorgados de arriba hacia abajo. Y creo que por eso existe este aire de optimismo. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial por el 4º aniversario de Sin Rodeos. Por supuesto, agradecemos muy especialmente a Noam Chomsky y, claro está, a nuestro panel compuesto por Julio Kotler, Pepi Patrón y Alberto Adriancén. Les agradezco por sus intervenciones, creo que han sido perfectamente esclarecedoras y contribuyen muchísimo a los debates que son necesarios en nuestro país. Está Alberto Adriancén, Pepi Patrón y Julio Kotler, tres conocidos intelectuales y personajes que realmente han destacado en la vida política y social de nuestro país y también en la lucha por valores cívicos. Esta noche vamos a emprender una conversación, un panel sobre los temas de interés que escucharán ustedes en breves instantes. Iniciamos sin más rodeos y dándole la bienvenida a Noam Chomsky, a nuestro país y a nuestro programa, con las preguntas que tenga que hacer Alberto Adriancén. Profesor Chomsky, un placer realmente entrevistarlo y agradecerle a Hans esta oportunidad. Yo quisiera preguntarle, a raíz de un manifiesto que fue publicado a principios de octubre por un grupo de intelectuales americanos, en los cuales figuran gente como Gore Vidal, Susan Sarandon, Jesse Jackson y otros, luego de la aprobación por el Congreso de la famosa Ley sobre Comisiones Militares 2006, en la cual señalan que el régimen de Bush está intentando rehacer la sociedad de una manera fascista, según el comunicado o el manifiesto que leyó Olivia Dukakis hace unas semanas atrás. ¿Usted realmente piensa que esto es así, más aún si es que lo ligamos a este nuevo decreto que ha sacado el gobierno de Bush respecto a una suerte de privatización del espacio, en el sentido que ellos van a decidir quiénes van a ir al espacio, quiénes no van a ir al espacio? ¿Usted siente un retroceso democrático en Estados Unidos, una involución democrática? I wouldn't use the word fascism. That's a strong word. Sí, la palabra fascismo es una palabra fuerte, pero sí, de hecho es un retroceso importante. Convención de Ginebra, entonces han acuñado este concepto. Y la idea es de tratar de establecer una categoría de personas que puedan ser tratadas, juzgadas, sin tomar en cuenta las convenciones internacionales. De hecho, existe una pregunta obvia que deberíamos formularnos. ¿Por qué está sucediendo esto en Guantánamo y por qué no en el estado de Nueva York, por ejemplo? La razón de ello es que Guantánamo es un territorio que ha sido robado y que es utilizado violando el tratado. El tratado se fijó en un momento y ya no tiene validez, pero el gobierno puede afirmar que eso no está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos por encontrarse en un país extranjero. Entonces, en cuanto utilicen Guantánamo, podemos juzgar y decir que van a realizar actividades que son ilegales en este lugar. Y esta ley que acaba de ser publicada lo que hace es reenfocar las prácticas de tal forma que estemos
y seamos consistentes con la decisión de la Corte Suprema, pero en el fondo va a permitir las mismas prácticas que se han venido utilizando. Sí, es un tema bastante serio. Y se podría hablar de una suerte de macartismo globalizado, digamos, es decir, los patrones de comportamiento del 50 respecto a la sospecha, al temor, se comienzan a trasladar efectivamente ya a escala internacional, porque de hecho con esta nueva normatividad cualquiera puede ser tomado preso, digamos, sin necesidad de cargos. Por ejemplo, la ley elimina el derecho de habeas corpus, que tiene muchos años de existencia. Permite que el presidente determine por sí mismo qué formas de interrogatorios serían los permitidos. Esto significa, en los hechos, qué formas de tortura se van a permitir. La ley, de manera interesante, cambia la ley de crímenes en Estados Unidos, de crímenes de guerra en Estados Unidos. Hace 10 años existía una ley sobre los crímenes de guerra, que en la verdad establece sentencias que pueden ir hasta la pena de muerte, que están en violación de la Convención de Ginebra. La Corte Suprema recientemente había emitido una sentencia señalando en cual Estados Unidos debía cumplir con algunas partes de la Convención de Ginebra. Y la forma como ellos superaron este impasse fue eliminando algunas de las sanciones que se aplican a través de la Convención de Ginebra. En la práctica, esto significa retraerse de estos componentes de la Convención de Ginebra. Y toma en cuenta los aspectos del enemigo combatiente, que es una categoría no existe en la Convención. Y como bien usted señala, no hay habeas corpus, y si le suma a eso las cárceles clandestinas y el tráfico de detenidos que hace Estados Unidos por Europa y muchas otras partes del mundo, no se puede pensar ya que estamos frente a una suerte de macartismo globalizado, es decir, lo que fue en el 50 para Estados Unidos hoy es para todo el mundo. Bueno, de hecho ya ha afectado al mundo entero. Existen personas que han sido secuestradas por la CIA en Italia, los Balcanes, y han sido colocados en lugares secretos. El proceso que se llama rendición, que consiste en el envío de criminales a aquellos países donde van a ser efectivamente torturados. Eso es la internacionalización de las actividades criminales. Y lo que usted señala es correcto. Bajo el amparo de esta nueva norma, el gobierno de Estados Unidos podría secuestrarlo a usted, por poner un ejemplo, colocarlo en algún lugar donde no tenga acceso a el habeas corpus, ni sin derecho a ser asistido por un abogado, sin conocer cuáles son los cargos que se le imputan, y podría ser juzgado por un juzgado que no tiene ninguna competencia o jurisdicción. Eso es posible en teoría bajo esta nueva norma que ha sido publicada. Para los ciudadanos de Estados Unidos existen ciertos estándares distintos, porque sí les conservan el derecho del habeas corpus, de una manera bastante débil, debo señalar. Debemos reconocer que esto no es algo nuevo. Hace 4 años, el actual fiscal general, Alberto González, quien era asesor legal del presidente, elaboró un memorándum que se filtró y devino público,
En él se le sugiere al presidente que se retire Estados Unidos de la Convención de Ginebra con el fin de minimizar las posibilidades de que sea juzgado por crímenes de guerra. So we're going to continue this conversation. Pepi Patrón, que es no solo decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, sino presidenta de Transparencia, que todos conocemos el rol y la importancia que tuvo en transición a la democracia. Profesor Chomsky, un gusto tenerlo en nuestro país y felicitaciones por el aniversario sin rodeos, dicho sea de paso. Hablando del macartismo globalizado y de esta partición del mundo entre buenos y malos, le pregunto si no, de paso, corremos el riesgo de hacer de todos los que luchan contra el imperio buenos de la película. Por ejemplo, usted hizo el prólogo en 2001 a un libro sobre Lori Berenson, que podía para algunos sectores de la opinión pública encarnar la lucha por la libertad, y para sectores como nosotros, por ejemplo en el Perú, era parte de un movimiento subversivo que le costó la vida a mucha gente, que secuestró a muchísimas personas, que hizo sufrir además de los daños materiales. Entonces, ¿cómo poner el límite, ¿no es cierto?, entre la necesidad de la crítica y el cuestionamiento, y también poder matizar quiénes luchan y cómo se lucha contra la injusticia, ¿no?